y medio ambiente. Sexto grado. Estaciones del año. Bienvenidos, estimados estudiantes, nuevamente a otra clase más, aquí en tu espacio Aprendamos en Casa. En esta ocasión vamos a hablar sobre un tema muy interesante. En esta ocasión vamos a hablar sobre las estaciones del año. A lo mejor algunos de los términos que digamos acá ya sean algunas palabras que ya conozcas previamente. Pero estoy seguro que debes de tener algunas dudas. Cuando hablamos de estaciones del año, ¿será que todas las estaciones del año que normalmente escuchamos ocurren aquí en El Salvador? En El Salvador tenemos primavera, otoño, o solamente tenemos verano o invierno. ¿Es lo mismo invierno y verano que época seca y lluviosa? Pues bien, veamos a continuación un poquito de historia para abordar esta temática. Veamos. La civilización maya existió desde los 2000 antes de la era común hasta 1697, cuando cayó la última ciudad maya de mano de los invasores españoles. La civilización maya fue una civilización sumamente avanzada, muy diestros para la matemática y la astronomía. Eso les llevó a desarrollar calendarios muy acertados y un sistema de numeración de base 20. De los 3 calendarios mayas, nos centraremos en el calendario civil, ya que este era el que marcaba las estaciones del año. Los mayas lograron deducir que estos aparecían en ciclos de 365 días, es decir, un año. Dado que su numeración era a base 20, cada mes, al cual llamaban Winal, duraba 20 días. Por lo tanto, se llegaban a tener 18 meses, o mejor dicho, 18 Winales, dando como resultado 360 días. Para lograr finalizar el año, o como lo conocían los mayas, un tun, se agregaban 5 días restantes, a los cuales les llamaban Guayev. Tener este calendario les permitía poder anticiparse a los cambios de cada estación para realizar sus actividades de siembra y cosecha de cultivos, entre otras actividades más. ¿Qué te pareció este dato histórico? Muy interesante, ¿verdad? En efecto, los mayas fueron una civilización muy avanzada. Así que tenemos que estar muy pero muy orgullosos de la herencia de nuestros pueblos antecesores. Es más, cuando te pregunten, tienes que decir que eres hijo y descendiente de astrónomos y matemáticos. Pero abordando un poco más sobre la parte de las estaciones se rigen por algo muy interesante: la rotación de la Tierra. Hay que tomar en cuenta que la Tierra, cuando está rotando, no se encuentra fija. Si observas el modelo que tengo aquí en mi mano, es un modelo clásico y normal que a uno le venden del planeta Tierra. Si notas, la Tierra se encuentra inclinada, es decir, no la encuentro en esta posición, como uno normalmente tendería a creer. Uno pensaría que la Tierra está haciendo este movimiento, pero no es así. Realmente la Tierra se encuentra en esta posición. Esta inclinación que tiene la Tierra generalmente se encuentra a 23 grados como máxima inclinación. A esta inclinación se le conoce como oblicuidad, la oblicuidad de la Tierra, es decir, la inclinación. En este caso, como tengo un modelo fijo, obviamente solo lo tengo a esta inclinación de 23 grados. Sin embargo, el verdadero movimiento que hace la Tierra va desplazándose de tal forma que en algún momento se encuentra en esta posición y en otro momento se encuentra a 23 grados con esta inclinación. Este movimiento es el que se encuentra haciendo la Tierra. Claro, no es un movimiento que ocurre
en un solo día. Este movimiento ocurre en el transcurso de todo un año, es decir, cuando estamos hablando de la traslación de la Tierra, es decir, su movimiento alrededor del Sol. ¿Qué cosas ocurren conforme va girando la Tierra alrededor del Sol y haciendo este movimiento? Veámoslo a continuación. Muy bien, como te pudiste dar cuenta, dependiendo de la inclinación, así será las diferentes estaciones que tengamos. Vamos viendo paso a paso qué ocurre con las diferencias en la inclinación en la Tierra. Por ejemplo, si nos vamos al 20 de marzo, el 20 de marzo aquí en El Salvador tenemos la mitad de luz, es decir, 12 horas de luz, y tenemos 12 horas de oscuridad, es decir, 12 horas de día y 12 de noche. En ese momento, nosotros estamos en un punto en el que se le conoce como equinoccio. Entonces recuerda, equinoccio, igual cantidad de luz, igual cantidad de oscuridad. Sin embargo, si nos vamos al 20 de junio, si vamos avanzando en el tiempo, notarás que por estas épocas del año tenemos mayor cantidad de luz de día y menos oscuridad. Es decir, los días son más largos y las noches son más cortas. A este punto le vamos a conocer como solsticio. Si seguimos avanzando en el año, vamos a llegar nuevamente al 22 de septiembre. Vuelve a ocurrir nuevamente lo que ya mencionamos con el equinoccio anterior. Es decir, otra vez tenemos 12 horas de día y 12 horas de noche. Otra vez un equinoccio. Y si regresamos al siguiente solsticio, llegamos al 21 de diciembre. Solo que en esta ocasión es al revés que en el anterior. Ahora las noches son más largas y la cantidad de luz que recibimos en el día es más corta. En conclusión, como puedes ver, tenemos 2 solsticios y 2 equinoccios. Es decir, tenemos 4 momentos en el año muy importantes. A estos 4 momentos del año se le conocen como primavera, verano, otoño e invierno. Si gustas, vamos viendo uno a uno con detalle. Veamos primero la primavera. En el caso de la primavera, arrancamos el 20 de marzo. Justo como explicamos anteriormente, ocurre el equinoccio. Como es, en este caso, el que me marca el inicio de la primavera, se le suele conocer esta fecha como el equinoccio de primavera. Ya habíamos mencionado anteriormente que equinoccio significa que tenemos 12 horas de luz y 12 horas de oscuridad. En el caso de El Salvador es muy sencillo. El sol en ese momento va amaneciendo tipo 6 de la mañana y va oscureciendo tipo 6 de la tarde. En algunas regiones, sobre todo en las zonas más templadas, la primavera muestra un gran espectáculo de flores. Tenemos un momento en el año en el cual empiezan a florecer diferentes especies y ahí es donde tenemos muchas de las imágenes visuales asombrosas que nos vienen de otras regiones del mundo. Si seguimos avanzando con el tiempo, se va dando toda la primavera hasta que llegamos al 20 de junio. El 20 de junio, tal y como mencionamos anteriormente, ocurre un solsticio, es decir, vamos a tener mayor cantidad de luz y menos cantidad de oscuridad, es decir, más día y menos noche. ¿Qué ocurre en El Salvador? En El Salvador, por las épocas del 20 de junio, y en estas épocas también lo notarás, ahorita nos encontramos en julio, el sol para el 20 de junio exactamente salió a las 5:30 de la mañana, pero se ocultó a las 6:25. Suele ser esos días que la gente dice que está tardando mucho en oscurecer. Entonces, ese día nosotros tenemos 13 horas de luz y 11 horas de oscuridad, es decir, 11 horas de noche.
En otras regiones del mundo es todavía más evidenciado. Por ejemplo, tenemos regiones del mundo que se encuentran en las zonas frías. En esas regiones inclusive, cuando se encuentran en verano, el sol ni siquiera se oculta. Es decir, tienen hasta 24 horas completas de incidencia de la luz. Otras ciudades, como por ejemplo Madrid, pueden recibir en estas fechas hasta unas 15 horas de día y lo restante será de noche. Muy curioso cómo ocurre todo esto. Si notas, aunque es un desfase muy pequeño en el tiempo, aún así lo logramos percibir. Sigamos avanzando en el tiempo. Vámonos hacia el siguiente equinoccio. El siguiente equinoccio ocurre el 22 de septiembre. En este caso, nuevamente tenemos 12 horas de luz y 12 horas de noche. En este caso, el 22 de septiembre, este equinoccio se le conoce como el equinoccio de otoño. Es decir, damos por finalizado el verano y damos el inicio al otoño. ¿Qué ocurre en esta época del año aparte de la división de las 12 horas? En este momento del año, en las diferentes regiones climáticas, empiezan a desprenderse las hojas de los árboles, preparándose precisamente para la siguiente estación. En algunos casos tienen que optimizar la luz y por eso cambian su pigmentación. Pero no creas que este tipo de cambios y estas pigmentaciones es algo que solo ocurre en países europeos o en otras latitudes. También aquí en El Salvador existen diferentes especies que van cambiando sus tonalidades y se van poniendo un poco en tonos amarillos, en tonos un tanto cálidos. Generalmente, si las quieres observar, tendrías que irte a la región boscosa norte de nuestro país. Estamos hablando de zonas como Montecristo y toda esa región. Si seguimos avanzando en el año, vamos a llegar al 21 de diciembre. Justo aquí ocurre otro solsticio y como ya te imaginarás, el nombre que tiene este solsticio es solsticio de invierno. En este solsticio, como ya mencionamos anteriormente, ahora vamos a tener más oscuridad y el día va a ser más corto. Entonces, luego de ver todo esto, posiblemente tengas algunas dudas, como por ejemplo, ¿y entonces todas las estaciones ocurren en El Salvador o solo tenemos verano e invierno? Hay algo que debes de tomar muy en cuenta. Normalmente nosotros hablamos de época seca y época lluviosa. No debes de confundir época seca con verano, ni época lluviosa con invierno. De hecho, por las fechas que te acabo de mencionar, generalmente cuando estamos en la época lluviosa nos encontramos en este hemisferio norte en verano o nos encontramos en otoño. Y cuando nos encontramos en la época seca, en el hemisferio norte, que es donde se encuentra El Salvador, nos encontramos en invierno y en primavera. Entonces, como puedes observar, todos estos momentos son muy importantes. Generalmente son muy importantes para diferentes tipos de actividades, sobre todo para la actividad agrícola. Espero que hayas disfrutado de este video y nos vemos la próxima semana aquí en tu espacio Aprendamos en Casa. Nos vemos.